Buenas tardes, maestro. Soy Valentina Chinel Flores Méndez, del grupo 326B. Este es mi cuaderno, que viene dividido en la sección de apuntes, sección de tareas, sección de laboratorio y sección de puntos extra. En la sección de apuntes se presentan el primer apunte, que es la introducción a la física. Aquí vimos lo que se estudia y mediante la clase pudimos desarrollar un renglón que fue dictado ante todos y armado entre todos con la tarea previamente pedida. Después viene la ciencia de la observación, en donde vimos los diferentes objetos que se utilizan y que se logran llevar a cabo sus utilizaciones en la vida cotidiana, y nos dio ejemplos como el catalejo, monocular, lupa, microscopio, telescopio, cámara, entre otros. Después viene la ciencia de la medición, que es otro apunte diferente, en donde vimos la importancia de la medición en la vida cotidiana y cómo nos iba a servir en la materia. Nos dio también diversos ejemplos como flexómetro, pirómetro, probeta, barómetro, manómetro, octómetro, oxímetro y otros. Después del siguiente apunte viene la introducción hacia cómo se fue dividiendo por etapas la física, que fue en física moderna, física clásica, moderna y contemporánea. Vimos como la introducción a lo que estudiaban cada una de ellas, y para la siguiente clase ya nos hundimos más en el tema, que la física clásica estudia la mecánica, termodinámica, óptica, ondas, electromagnetismo, mientras que la moderna estudia la física atómica y la nuclear, y la física contemporánea es la que se estudia hoy en día en el siglo XXI y estudia las interacciones atómicas y moleculares. Después nos fuimos hacia lo que es ciencia de lleno, y viene siendo en lo siguiente apunte, en el que se dice que la ciencia es comprobable, perfectable, sistemática y racional. Después, en el siguiente apunte de la otra clase, se dice que existen dos grupos diferentes de ciencias, que estas son las de espíritu, cultivo y naturaleza. Las ciencias formales se denominan así porque encausan en el tema, no al contenido. Después ya vimos cómo se dividen las ciencias formales y las factibles. Las formales no utilizan la experimentación, mientras que las factibles son hechos, y estas se dividen en naturales y sociales. Las ciencias factuales y con sus casos particulares llevan a un juicio inductivo para crear una generalidad o ley, mientras que las formales llevan a con sus causas particulares llevan un juicio deductivo para crear esta generalidad. El método científico experimental es un proceso riguroso que llevan a cabo los investigadores para generar conocimientos. Este método es una sugerencia y sus pasos no necesariamente se cumplen en un orden. Vimos como a lo largo de 3 clases cada uno de los puntos, y se fue diciendo que es identificación del problema, observación del fenómeno, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, y fuimos desarrollando cada punto. En el siguiente apunte se vio lo que es medición y la unidad de medida como tal. En el siguiente apunte nos dio una breve introducción descrita, nos dictó una introducción hacia las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Después nos dio una tabla para poder ir haciendo el análisis dimensional de cada una de las magnitudes. De ahí, pasando a la área de tareas, tenemos la tarea 1, en la que se fue investigando el significado de una introducción a nosotros mismos, yo la percibí así, en la que se fue describiendo la investigación de nuestro nombre, palabra por palabra, nombre por nombre. Después, una introducción a qué estudia la física y qué significa, qué fueron las circunstancias que llevaron a cabo este desarrollo, y fue donde fuimos viendo que desde los primeros hombres en pisar la tierra se fue viendo esta
necesidad de saber comprender la naturaleza y sus fenómenos. Después, el por qué es importante estudiar. La tarea 2 es acerca de los objetos de medición y de observación. En los de observación incluí las especificaciones del microscopio, telescopio, la lupa, los rayos X, entre más. Mientras que en el área de las de observación se fue viendo el pirómetro, probeta, pipeta, metraz, entre otros que fui agregando. Y después viene la física, se dividen en los grupos, y que es la física clásica con sus ramas, la física moderna con sus ramas propias, y de ahí la física contemporánea con sus otras ramas. Después es investigar la interacción de la ciencia y sus características. La tarea 3 es acerca de investigar definiciones de las ciencias formales y factuales, cómo se separan, sus diferencias, las materias ejemplos sobre cada una de estas ciencias. Y en las ciencias formales son las matemáticas, estadística y lógica principalmente, mientras que factuales se dividen en física, geología, biología, psicología, entre muchas otras. Después se investiga la definición de un juicio deductivo, uno inductivo, y ejemplos de cada uno de estos juicios. En la siguiente pregunta de esta misma tarea fue el método experimental, que fue descrito por nosotros mismos. Y la tarea 4 es acerca de los objetos de medición. Y fuimos desarrollando cada una de las culturas y cómo va desarrollando ellas propias sus mediciones. La tarea 6 fue acerca de realizar las conversiones de unidades, mostrando cada uno de sus procedimientos, al igual que la tarea 7, en donde fuimos ya utilizando los prefijos. La tarea 11 es acerca de cuántos calor es necesario y cuánto calor se suministra a una sustancia, utilizando calor específico, masa, temperatura final, temperatura inicial y el calor. Después, pasando al área de laboratorio, está mi práctica y fui haciéndola poco a poco conforme todo el procedimiento del método científico y mientras llevaba a cabo cada una de las etapas. Desarrollé mi marco teórico, los materiales y sustancias, en este caso no utilicé sustancias, mis esquemas o fotografías. Aquí es un esquema acerca de cómo la persona tiene que ir avanzando los 30 metros y hacer una marca en cada 3 metros. Mis observaciones, la gráfica, el análisis de los resultados y la resolución del cuestionario que se incluyó. Llegué a mis conclusiones y las desarrollé. Adjunté mi bibliografía en formato APA y junto con los anexos. En mis puntos extra desarrollé mi primer comentario sobre la lectura de Soy Físico. Después viene la exposición número 1 de auroras polares. Después viene la exposición de eclipse del equipo 2. Desarrollé después mi esquema de lluvia de estrella. Después mis vientos huracanados, que fue una conferencia. Después viene la exposición del día y la noche, adjuntando también los huracanes. Y ese es todo mi cuaderno.